Bien, muchas gracias, Daniel. Hoy voy a usar el micrófono con la mano así, no levanto tanto la voz. Lo más probable, Daniel, que haya sucedido, pues estabas hablando de la concurrencia, es que ayer hablé del perímetro de cintura de 102. Y dijeron, si ayer en la conferencia de estrés les di con un caño el tema, entonces dijeron, mejor hoy no muestro la cara. Bueno, consejos saludables para cuidar el corazón. Este es un tema que llama la atención no solamente a la comunidad médica, sino también a la comunidad no médica. Yo tengo muchos pacientes médicos. Eso significa que a veces somos muy buenos para dar consejos, pero muy malos para practicar nuestros propios consejos. Es decir, tiene interés en el ambiente médico. Y lo que hoy yo voy a compartir con ustedes, muchas de las cosas todavía no tienen la fuerza como para decir esto es una verdad irrebatible. Porque en medicina se es muy exigente en la casuística. Cuando uno dice casuística, tiene que ser los números que se presentan. Y además de los números de pacientes que se presentan, la forma en que uno lo evalúa tiene que tener un instrumento de evaluación muy exigente, y lo que hoy yo voy a compartir no pasa ese filtro, pero tampoco quiere decir que no sea cierto. Es decir, ustedes van a percibir que muchas de las cosas que yo voy a compartir son ciertas y falta el respaldo de la casuística. Y voy a insistir mucho en el tema de educación, porque la función del médico no es solamente curar. La función del médico principalmente es prevenir. Y si hablamos de prevenir, la educación como tal es lo más importante. Y es lo que voy a poner mucho énfasis. Hace mucho tiempo, muy antiguamente, se consideraba el corazón como la sede de nuestros pensamientos. Tal y así que en la Biblia encontramos el pasaje de Proverbios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora, ese concepto de que el corazón es la sede de nuestro pensamiento tuvo un giro muy grande en el siglo XVII. En el siglo XVII, este médico, William Harvey, un médico inglés, descubre que la sangre circulaba gracias a un trabajo de bomba que el corazón realiza. Entonces, a partir de ese descubrimiento de William Harvey, por más de 400 años, todos los científicos hablaban de que el corazón era una simple bomba muscular cuyo trabajo era bombear sangre. Hasta que alguien comenzó a pensar de una manera distinta. Y en el siglo XIX, Rudolf Steiner, que no es médico, es un filósofo austriaco, es un erudito de la parte literaria, pero dijo lo siguiente, el mayor descubrimiento de la ciencia en el siglo XX será que el corazón no es una simple bomba, sino mucho más que eso. Es decir, ella comenzó a visualizar, como ayer yo les hablé de Ballard en sus novelas, bueno, este hombre también hizo lo mismo. Y efectivamente, poco tiempo después, 1981, siglo XX, este médico argentino, Adolfo Boll, descubre que el corazón secreta hormonas, que los llamó hormonas natriuréticas. Y estas sustancias son encargadas de dilatar las arterias de la parte renal y regular la presión arterial. Entonces, ese descubrimiento de Adolfo Boll despertó el interés de la comunidad científica y comenzaron a investigar mucho más. Entonces descubrieron que el corazón también tiene neuronas y se sabe que las neuronas del corazón sí se comunican con el cerebro, es decir, no solamente secretan hormonas, sino también ahora resulta que tiene neuronas. Entonces, el corazón tiene cerebro, no es una simple metáfora, es una realidad. Y no solamente tiene 40.000 neuronas, sino que también es capaz de comunicarse con el cerebro y es más,
el mensaje que el corazón envía al cerebro es mucho más fluido y en mayor cantidad que el mensaje que el cerebro envía al corazón. Es decir, que el corazón está muy activo y muy comunicado con el cerebro. Y es el único órgano, hasta el momento que se sepa, es el único órgano con estas características. La gran mayoría de los órganos reciben comunicación del cerebro, pero este es el único órgano que envía órdenes al cerebro para que el cerebro actúe. Entonces, este filósofo y matemático francés Pascal había dicho lo siguiente: el corazón tiene razones que la razón no lo entiende. Pascal fue el primero en intuir que la mente humana podía concebirse como un procesador como hoy tenemos en la computadora. Y dijo, no es la razón lo que diferencia al ser humano de los animales, no es el cerebro, es el corazón. Fíjense que hace mucho tiempo este hombre dijo algo que ahora comienza a descubrirse que esto es realmente así. Ya llamaba la atención el corazón del feto. El corazón del feto a la 6ª semana ya comienza a latir. Y saben que en esa etapa el sistema nervioso, el cerebro todavía no tiene la madurez como para dar algún tipo de orden. Entonces, ¿quién lo ordena? ¿Quién le dirige qué es lo que tiene que hacer al corazón? ¿De dónde viene esa inteligencia para que el corazón inicie sus latidos? Y posiblemente la respuesta esté en estos hallazgos que yo acabo de compartir. El otro detalle que llama la atención es que el feto se emociona mucho antes que su cerebro se madure. Esto se ha publicado en la revista médica Lancet en el 88, que la música que el feto escucha estando en la panza es capaz de distinguir cuando ha nacido y le vuelven a reproducir cuando el feto ha nacido. Es decir, quiere decir que el feto, estando en el seno materno, al escuchar música, se emociona. Entonces, hay algo más que el cerebro que es capaz de emocionarse. Entonces, parece ser que el corazón tiene mucho que decir en esto. Ya llamaba la atención en el tema de trasplante. Cuando uno trasplanta un corazón, ese corazón se corta no solamente las arterias, sino se corta también la parte nerviosa. Y cuando se trasplanta al nuevo receptor, al que recibe, no se puede conectar con el cerebro. Ese es un corazón desconectado del cerebro de donde está. Y sin embargo, sigue latiendo y sigue cumpliendo sus funciones. Por eso es que se empieza a investigar esto. Quiere decir que el corazón tiene cerebro propio, tiene un chip propio, tiene memoria. Pero vamos a ver que tiene varias otras cosas que ha llamado la atención. Entonces, el corazón no necesita en algunos casos del cerebro para cumplir ciertas funciones. Este es un médico español, el doctor Caralps, que fue el primero que hizo trasplante de corazón en España en el 84. Él dijo lo siguiente, propuso en su tesis, dijo lo siguiente: es muy probable que el corazón genere sus propios sentimientos y emociones cuyo transmisor es el cerebro. Y esto lo dijo toda una autoridad en la cardiología, es decir, vale la pena escuchar lo que dice. Clarice Silvia fue la primera que alertó sobre este punto. Ella es una trasplantada, una mujer que recibió el corazón de un hombre en el 88. Y en su autobiografía, ella escribió un libro, describe los cambios que tuvo en su vida posterior. Tuvo un giro masculino de sus sentimientos, de sus deseos y de su comportamiento. Es interesante el libro que esta mujer escribe, pero no ha sido ella la única. Charlotte Balandry es una actriz francesa que recibe el corazón de otra mujer. Y esta mujer en su comentario dice lo siguiente: este trasplante me cambió la vida, porque me cambiaron mis gustos. Pude contraer matrimonio. Pero esto es lo más llamativo, que el hombre con quien ella se casa es el viudo que donó el corazón que ella recibió. ¿Y por qué esto llama la atención? Porque tal vez acá en la Argentina se pueda conocer quién donó el corazón, pero fuera de este sector de Latinoamérica, en Europa y mucho menos en los Estados Unidos, no puede tenerse conocimiento de dónde viene el corazón, porque se los puede pedir alguna compensación, es decir, existe ese riesgo. Entonces eso está totalmente prohibido por ley, de manera que esta mujer después descubre que el corazón que ella había recibido pertenecía a la mujer de este mismo hombre.
Entonces, el corazón tiene cerebro, al parecer. El doctor Persall y colaborador en el 99 publicó 10 casos de pacientes con situaciones muy similares a las que acabamos de relatar. Personas que tuvieron un cambio radical en sus preferencias, en su conducta, en sus gustos después del trasplante del corazón. Y llamativamente, el comportamiento pertenecía a las personas que habían donado ese corazón. El caso de un hombre de 47 años que recibió el corazón de una niña anoréxica, no comía, come y vomita, de 14 años, campeona de gimnasia rítmica. Durante el proceso de recuperación, este hombre comenzó a perder peso debido a que él había perdido el apetito. Le aparecían náuseas ante la presencia de ciertas comidas. Un obrero metalúrgico de escaso desarrollo cultural recibió también un trasplante. Jamás prestó atención a la música clásica. Recibe el corazón de un hombre que amaba la música y ejecutaba el violín. Luego del trasplante, en su recuperación, él comenzó a asistir a los eventos donde se celebraran conciertos de música clásica. Una mujer de 29 años, amante de la comida chatarra y con afecto hacia personas del mismo sexo, recibe el corazón de una mujer vegetariana de 19 años. En su recuperación, esta mujer comienza a mostrar interés por el sexo opuesto y tuvo un cambio radical en su alimentación. Entonces, la neurociencia ha permitido en este momento a conocer ciertas cosas que antes ignorábamos. Las células nerviosas del corazón funcionan de la misma forma que funcionan las células nerviosas del cerebro. Es cierto, con ciertas limitaciones, porque el cerebro es capaz de hacer algunas disquisiciones mucho más finas que el corazón. Pero hoy se sabe que las células nerviosas del corazón son capaces de ejecutar lo que acabamos de decir. El corazón tiene realmente un cerebro maravilloso. De acuerdo a lo que hasta ahora sabemos, hay 4 clases de conexiones que el corazón tiene con el cerebro. El primero de ellos tiene una conexión que se llama neurológica, como era de esperar. Por medio del cordón nervioso se comunica con el cerebro. Pero también hay una conexión bioquímica, que es lo que Boll, el doctor Boll, este investigador argentino, descubrió, que esas hormonas dilatan las arterias renales, pero no en forma directa. Manda un mensaje al cerebro y el cerebro se encarga de dilatar la arteria renal. Es una comunicación bioquímica. Hay una comunicación biofísica. Biofísica quiere decir que percibe los movimientos y la intensidad de un latido. Claro que comunica un mensaje. Yo les voy a decir cómo. Si ustedes están en una situación y de pronto sienten un latido que les mueve un poco más el pecho, les puedo asegurar que no se van a quedar tranquilos. Les comunicó algo. Algo les comunicó. Es decir, esa es la comunicación biofísica. Y tienen una comunicación energética también. Mediante la comunicación neurológica, el cerebro transmite impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Pero también se ha comprobado que el corazón hace lo mismo y más veces que el cerebro al corazón. Es el único órgano que tiene esta capacidad. Esos impulsos pueden inhibir o activar ciertas partes del cerebro. Para eso el corazón le manda esos mensajes al cerebro. Para inhibir o activar ciertas funciones que el corazón necesita en ese momento. Les voy a dar un dato más. Los trasplantados, por eso no se les permite al trasplantado hacer actividad física competitiva. A nosotros nos falleció un pacientito nuestro de 21 años, un ciclista, que lo hemos trasplantado, vivió creo que algo así como 4 años. Volvió al ciclismo, nosotros le decíamos, no lo hagas porque tu corazón está desconectado de tu cerebro. Y tus músculos, cuando demanden mayor oxígeno, no recibe la información del cerebro, que es el encargado. El corazón puede acelerarse hasta cierto punto por su propio chip, pero más allá de eso necesita del cerebro. Y le decíamos, bien, este chico murió sobre su bicicleta cuando ya estaba en el kilómetro 34 subiendo un cerro. Una muerte súbita. Es decir, el corazón necesita comunicarse con el cerebro para activar ciertas cosas, en este caso, aumentar la frecuencia cardíaca. La comunicación biofísica mediante ondas de presión. El corazón recibe y emite ondas que emiten también mensajes, envían mensajes tanto al cerebro como al resto del cuerpo.
La comunicación energética. Hay un campo electromagnético que genera cada latido del corazón, que si tuviéramos los instrumentos indicados podríamos percibir el voltaje. Es 5.000 veces más intenso que las emisiones eléctricas del cerebro, el corazón. 5.000 veces más intenso. Es decir, que el corazón realmente comunica bastante, emite realmente mensajes a todo el organismo y entre ellos al cerebro. Se ha observado que cambia la función del estado emocional del individuo cuando el corazón envía esos mensajes. Esos mensajes electromagnéticos, esas ondas electromagnéticas se extienden casi hasta 2 o 3 metros de la persona. Así que a veces cuando decimos percibo tal cosa, no podría ser una sorpresa que de pronto nos digan si realmente se puede percibir algo, pero esto todavía no está comprobado. Al parecer el corazón tiene mucha participación en el proceso de recordar. Cuando decimos recordar, en el original, el latín recordari, es como rehabilitación, volver a habilitar. Recordar es volver a repasar eso por el corazón. De ahí viene el recordar. Aparentemente que el poder recordar algo es volver a pasar por el corazón para que venga al cerebro esa información que estamos necesitando. No, está bien, me quedé retrasado con las láminas. Estaba entusiasmado con lo que estaba, ahí está. Y acá viene lo que quería compartir. John Mayer, este es uno de los padres de la inteligencia emocional. Él, por ejemplo, dijo, Goleman es el que dio a conocer, el que escribió el libro y que se hizo un bestseller. Pero John Mayer es uno de los padres de la inteligencia emocional. Y él dijo lo siguiente, la inteligencia emocional presenta una nueva filosofía, un nuevo reto, que nos obliga a armonizar la cabeza con el corazón. Este intercambio entre el cerebro y el corazón puede llegar a ser tan intenso que pareciera que el corazón toma decisiones, en algunos casos de urgencia, antes que el cerebro se entere. Es independientemente del cerebro, por lo menos en el área sentimental, al parecer, esto es una realidad. Cuando existe un ritmo electromagnético caótico, es decir, desordenado, por parte del corazón, esto inhibe en el cerebro algunas funciones cognitivas, es decir, conscientes, de tal forma que obliga al cuerpo a actuar en forma automática. Cuando emite ondas armónicas, eso hace que el cerebro libere algunas sustancias que lo hacen placentera y evitan la emisión de cortisol que ayer estuvimos tocando. Es decir, las ondas magnéticas ordenadas hacen que el corazón le envíe al cerebro una orden para que cierre el grifo de cortisol porque es placentero lo que siente. Entonces, evidentemente que el corazón está dando información al cerebro de cómo tiene que actuar. Todos necesitamos tener un corazón sano. Por lo tanto, voy a dedicar algunos minutos, no voy a insistir con los 102, pero algunos minutos para dar algunos consejos que pueden ayudarnos con este objetivo. No solamente voy a hablar de dejar de fumar, para aquellos que, como este era un tema un poco para padres, no para un ambiente, esto es para la comunidad, siempre lo pongo así. No solamente recomendamos dejar de fumar, sino poner énfasis en varias otras cosas que ayer ya lo hablé, que es evitar el sedentarismo y cuidar la dieta. La dieta occidental nuestra tiene mucho que ver con el sobrepeso. Nos está matando realmente a todos. Este hombre que ayer ya compartí, Valentín Fuster, este es el médico español que siempre habla de la cardiología de los próximos 10 años. Casi siempre sus conferencias son conferencias muy asistidas porque es un hombre que lo que dice se cumple, lo que él investiga siempre se cumple. Y él decía lo siguiente, los números no engañan. En Europa Occidental el 47% de las muertes en mujeres y el 39% en hombres se deben a enfermedades del corazón.
Y las cifras han alcanzado dimensión catastrófica a nivel humanitario. Es catástrofe humanitaria, él lo considera. Por eso Valentín Fuster ahora se ha inclinado a los niños y dice, tenemos que educar a los niños, porque este es un problema de educación. Hoy día, ese es un desafío. Hoy día la cardiología es capaz de abrir una arteria que se ha infartado en menos de 30 minutos. Hoy día, con todo el avance tecnológico, nosotros podemos hacer con el corazón varias cosas que antes no se podía hacer. En teoría, tendría que haber disminuido la mortalidad en el mundo. Sin embargo, por el contrario, no solamente no disminuyó, sino que esto aumentó. Quiere decir que no depende de cuánto sabemos ni de cuánta tecnología tengamos y no vamos a lograr disminuir la mortalidad cardiovascular si no actuamos como dice este hombre, que es en la educación. Ustedes tienen el privilegio de tener un colegio. No solamente tienen que transmitir asignaturas que es capaz de llevarlo a competir para obtener un título universitario, porque si no tienen salud, muchos de ellos van a tener una vida truncada. Entonces, tienen que educar, no solamente en teoría, sino también en práctica, cómo alimentarnos bien. Es un desafío para los educadores. Este hombre dice lo siguiente, en mi experiencia con mis pacientes, él anima a perder peso 1 kilo por mes, solamente 1 kilo por mes. Y dice, es notable lo que he logrado cuando animo a mis pacientes a bajar 1 kilo de más que tiene por mes. Sin darse cuenta, llegan a fin de año con 12 kilos menos. Y 12 kilos menos significa bajar varios puntos en su presión arterial. Eso es educar. Las mujeres no están conscientes de este peligro. La obesidad durante el embarazo incrementa el riesgo cardiovascular. El sobrepeso, la inserción en el mundo laboral, el tabaquismo y el uso de anticonceptivos hormonales hace el resto. Pero, ¿saben? Las mujeres están con alto riesgo en este momento de padecer un infarto. Ya en Europa creció y nosotros, ustedes en la Argentina, nosotros en Paraguay, no estamos lejos de esa verdad. La Fundación Cardiológica Argentina ha informado que en los últimos 10 años los infartos en personas menores de 40 años ha aumentado en un 25%. Gran culpable, la mala alimentación y la vida sedentaria nos está consumiendo la vida. Si a esto lo sumamos el estrés, al cual el sistema nos impone cada día, el terreno es propicio para las enfermedades del corazón, están servidas en bandeja. El doctor Denton Cooley fue el primero que hizo un trasplante cardíaco en los Estados Unidos. Y él dijo lo siguiente, algo que no perdió vigencia. El secreto de la longevidad, de vivir mucho tiempo, es la prevención. Haga los ajustes necesarios en su estilo de vida para lograr esto. Esta lámina les va a mostrar a ustedes el impacto que tiene el estilo de vida. Fíjense que a veces nosotros culpamos nuestra falta de salud a que no tenemos un seguro médico que nos cura como la gente. O se le culpa a la falta de salud porque el ambiente donde trabajamos es altamente poluido y no tiene los requisitos necesarios para mi salud. Es decir, culpamos a la carga familiar, pero fíjense que allí en la lámina ustedes tienen que el estilo de vida es el responsable del 43% de la afección cardiovascular. La prevención en servicios de salud, solo el 11%. El medio ambiente, el 19%. Y la carga familiar, el 27%. Quedó rezagado. Es decir, la calidad, el estilo de vida tiene mucho que ver, va a la cabeza en este tema de la enfermedad cardiovascular. El mensaje es claro. Debemos modificar nuestro estilo de vida si deseamos alterar esa cifra de mortalidad cardiovascular que nos presenta la Organización Mundial de la Salud. La OMS, el 29 de septiembre, llama a adoptar hábitos de vida saludables desde la infancia para poder prevenir las enfermedades del corazón. Tenemos que evitar la comida chatarra, la excesiva cantidad de sal que tiene, las frituras que nos están vendiendo ponen en riesgo nuestros órganos vitales. El corazón, cerebro, los riñones. Además, favorece la aparición de diabetes, como ayer hablamos de la diabetes tipo 2. Saben, la gente le tiene más temor a la glucosa porque eso le va a levantar el azúcar.
Error. ¿Saben qué es lo que más está levantando el azúcar y está fabricando la diabetes de tipo 2? Los triglicéridos que se consumen con las comidas chatarra. Porque los triglicéridos altos, ayer yo les di los 3 ítems, los 3 puntos para la prediabetes, lo llaman síndrome metabólico en este momento. Les hablé, triglicéridos de 165, que no es tan difícil de sobrepasar, 150 es el máximo, 160, 15 más nomás. Que la presión sea de 30 a 85, 13, 8,5. ¿Quién no alcanza esa presión? Y el tercero, ¿cuál era? Lo que no querían escuchar. Perímetro de cintura en el varón de 102 y de la mujer 88. Esos 3 puntos les anuncia a la población que se viene la tormenta. Entonces, acelera no solamente la comida chatarra a esto que estamos hablando, sino también acelera la aparición de cáncer de colon. Acelera el envejecimiento. Es decir, no solamente los triglicéridos, sino también la grasa trans. ¿Qué son las grasas trans? Son los aceites estos saludables que lo convierten en sólido, porque como líquido no lo pueden utilizar en las industrias, lo tienen que volver en sólido para poder utilizar. Y esa grasa trans a la industria que se dedica a la alimentación les resulta fácil porque con eso ellos pueden conservar mejor sus productos y le da un mejor sabor y tiene un mejor rendimiento y menor costo. Por eso que utilizan. Pero lastimosamente la grasa trans es malísimo para el colesterol malo. Es malísimo. Entonces, tenemos que cuidar el tema de la grasa trans. Y la pregunta es, ¿qué productos podrían tener grasa trans? Y muchas. Las empanadas que uno compra, las croquetas, los canelones, las pizzas. Yo generalmente a mis pacientes les instruyo, no compren solamente algo que diga dietético, no se engañen. Porque dietético quiere decir o que tenga poco azúcar, o que tenga edulcorante, o que tenga poca sal. Fíjense que donde diga libre de grasa trans, y si tiene grasa trans, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que no supere del 1%. Entonces, cuando compran la tapa de empanada, cuando compran las tapas para la pascualina, cuando compran algo, una prepisa, todo eso, miren que sea libre de grasa trans. Entonces, si ustedes se toman esa disciplina, y bueno, los fines de semana pueden darle con toda la parrillita, que Daniel siempre lo insistía, la parrillita, no me quites la parrillita. Bueno, si durante la semana cuidan esa parte, esos detalles, disminuyen el puntaje y pueden darse el lujo de cada tanto sacar la parrilla del archivo ahí de donde guardan y lo ponen en funcionamiento. ¿Cuál es el mejor aceite para freír? Pues ya que las frituras están vedadas para si uno quiere tener una buena salud. Y uno habla del girasol, aceite de maíz, aceite de oliva, soja. Y la verdad es que cuando cualquier aceite pasa por la sartén y se calienta, se vuelve tóxico, porque se sueltan las cadenas y se vuelven grasas saturadas. El mejor aceite que es capaz de soportar la alta temperatura no solamente es el aceite de oliva, que es el que más se recomienda, y no repetir más de 4 veces el uso de ese aceite, porque se vuelve muy tóxico, es el aceite de coco. El aceite de coco, si bien es algo más costoso y que últimamente se descubrió, llamativamente está compuesto por un alto porcentaje de grasa saturada, que es lo que en teoría tendría que ser perjudicial. Pero el hecho de tener grasa saturada, el aceite de coco lo convierte muy estable a las altas temperaturas. Es decir, es preferible si no pueden frenar el deseo de comer algo frito, utilicen el aceite de coco, porque es mucho más estable que cualquier otro aceite. Esto ha sido comprobado. Debemos erradicar el concepto de que si como algo dietético no es sabroso, no es rico. Un alimento bien elaborado, con variación, siempre va a ser apetecible. Y a continuación vamos a hablar un poquitito de este tema. En Okinawa, un sitio donde la población más longeva del mundo vive, ellos tienen una práctica, el Ara-Ashi-Bu, que no es una dieta, sino un estilo de vida. Ellos cuando se sirven la comida sacan el 20% y comen solamente el 80% de lo que está en el plato. Ese es un estilo de vida. Y con ese sistema
ellos no suben de peso y saben que es la población más longeva del planeta. Es un estilo de vida. Entonces, no hablemos de dieta, porque dieta significa que tiene un tiempo de vencimiento. ¿Cuánto tiempo te dio dieta? Yo siempre le digo, le hago así, de por vida. No me pregunten meses, sino hago así, de por vida. Entonces, es importante saber que uno se beneficia con esto. La cantidad de calorías que el cuerpo necesita es importante saber, porque a veces estamos introduciendo más calorías de lo que nosotros estamos consumiendo en nuestra actividad. Hay una página que les puede dar la cantidad de calorías y esto es lo que se recomienda. El 25% de la cantidad de calorías hay que consumir con el desayuno. Es mala práctica no desayunar, mala práctica. Mala práctica porque el organismo, a lo mejor es muy técnico lo que voy a decir, pero el organismo necesita glucosa para empezar su actividad. Si ustedes quieren que el cerebro les funcione bien, consuman glucosa a la mañana. Si quieren bajar de peso, háganlo de otra manera, pero es mala disciplina, mala práctica no desayunar. Porque si usted se acostó a las 12 o a las 11 y fue lo último que comió, a las 8 o a las 7 de la mañana ya van 7 u 8 horas de ayuno. Es prolongado. El cerebro para funcionar bien necesita glucosa, es el que más consume glucosa. Entonces no encuentra glucosa en sangre y ¿qué hace? Saca la glucosa que necesita de otro sector, de las proteínas, de donde fuese. Entonces, cuando ya solucionó el problema de la glucosa al cerebro y ya entramos a trabajar, y si ahí nosotros nos sentamos a comer algo después de 9, 10 horas de ayuno, que es lo que a veces algunos hacen, meten glucosa al estómago, pero el cerebro ya no lo necesita porque solucionó su problema de otra forma. Entonces envía un mensaje a los demás órganos y dicen, eso que entró no lo necesito, conviértanlo en grasa. Entonces lo que querían bajar de peso, guardándose de no desayunar, están haciendo justamente lo contrario. Por eso que el perímetro de cintura sigue aumentando y dice, pero si yo no desayuné, y claro, el cerebro solucionó el problema. El cerebro te dice, no me dejes más de 6 horas en ayuna, porque yo necesito glucosa para funcionar bien. Entonces, por eso que se recomienda comer cada 3 horas algo. Ustedes han leído eso, es la recomendación. No hagan ayunos prolongados porque el cerebro necesita. Y si el cerebro no tiene, se las ingenia, da órdenes. Entonces, pues cuando comemos, esa caloría va a otro lugar. El 10% a la media mañana, el 30% en el almuerzo, 10% de la caloría de vuelta con la merienda, 20% con la cena, no como algunos hacen en la cena, lo revientan todo. No, antes de dormir no es saludable comer así. Y un 5% para los extras, que a veces el extra es más que la cena. Más todavía si estamos viendo algún partido, alguna película interesante, se vuelve... Los colores importan. Ayer hablamos de esto y ahora les comento más extenso. Tiempo de masticación. Ayer decíamos que el comer despacio, porque el cerebro se entera 20 minutos después que llegó algo al estómago. ¿Por qué 20 minutos después? Ayer le expliqué que el estómago necesita llenarse. Y cuando se llena, los alimentos comprimen la pared del estómago y ahí hay unos sensores. Es como cuando uno calibra las ruedas de su auto. Bien, esos sensores informan al cerebro, ya el estómago se llenó. Manda las hormonas al cerebro y el cerebro recibe, bueno, cierren el grifo del apetito. Abran ahora el grifo de saciedad, 20 minutos. Y masticar bien es lo que recomiendan en la buena nutrición. Porque al masticar, como vamos a ver más tarde, al mezclarse con la saliva, secreta una sustancia que se llama sinigrina, que es anticancerígeno. Cambia el pan blanco por el pan marrón. El pan integral tiene 4 veces más fibra que el pan blanco y eso nos ayuda a combatir el cáncer de colon, nos provee hierro y también el zinc. Mezcle media cucharadita de canela al día. Esto es excelente para el que tiene glucosa alta. Esto ha sido comprobado y se recomienda consumir con el desayuno.
Los vegetales y las frutas deben ser pelados antes de consumir, no antes. Si nosotros le quitamos la piel mucho antes, perdemos algunos beneficios anticancerígenos de las frutas. Se recomienda pelar antes de consumir y lejos de la luz artificial. Por eso que en la heladera tiene un lugar para las verduras en un cajón lejos de la luz artificial, porque les hace perder algunas propiedades de flavonoides que combaten al cáncer. Tomar una tacita de té verde o té común contribuye a la sobrevida y a disminuir la cantidad al ataque del corazón. Esto ha sido comprobado por los israelitas y es interesante. Actúa como antioxidante y disminuye el riesgo cardíaco. En el British Medical se publicó un artículo, un informe interesante acerca de consumir cereales y fibras porque disminuyen ataque al corazón, disminuye también el riesgo de diabetes y mejora la salud del corazón. Póngale tomate a la salsa. ¿Saben que el tomate combate el envejecimiento? Ahora es posible que todas las mujeres pongan bastante tomate a su ensalada. Si el tomate tiene un licopeno, es un carotenoide que tiene propiedades antioxidantes. Y eso evita el envejecimiento prematuro y es saludable consumir. Estructura un programa que le ayude a abandonar el sedentarismo. No consuma su corazón. Camine diariamente por lo menos 40 minutos, que eso significa entre 3.000 a 4.000 pasos. Este hombre que más es una lámina para el ambiente cardiológico, Salim Yusuf, para nosotros es una autoridad así como es Valentín Fuster. Salim Yusuf es un investigador, un cardiólogo reconocido en el mundo, que fue el primero que comprobó que la actividad física prolonga la vida, que la actividad física es capaz de prevenirnos de nuevos infartos. Este hombre hizo una investigación con 15.000 casos en 52 países y lo publicó y demostró la disminución de la aparición del infarto gracias a la actividad física. El doctor Valentín Fuster dijo en sus conferencias, la molécula más nueva que disminuirá la mortalidad cardiovascular es la educación. Educando a los niños y educándonos nosotros los adultos. Necesitamos cambiar nuestros hábitos. Cada 15 kilos de más aumenta el riesgo de muerte temprana en un 30%. Esto está comprobado. Debemos recordar que una persona con sobrepeso aumenta su mortalidad con respecto a las personas con peso normal. No quedan dudas, la actividad física sistemática mejora la salud de la población. Y uno de los mecanismos de salir a caminar y distraernos es disminuir el estrés al que somos sometidos diariamente. Quiero terminar mi conferencia con este pasaje que nos ayuda a decir algunas palabras al respecto de lo que estamos tocando. Juan escribía, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que prospera tu alma. Dios quiere que seamos prósperos espiritualmente. Quiere que seamos prósperos también en el tema de nuestra alma, pero también quiere que seamos prósperos en el tema de nuestra salud. El sabio Pascal sostenía una propuesta, él no era creyente, pero dijo algo que lo vincularon con el ambiente cristiano. Él dijo que el tema del alma es una cuestión de suerte. Por eso que él postuló la apuesta de Pascal, que a muchos les hace creer que él pudiera ser un hombre cristiano. Pudo haber sido un hombre cristiano. Y la apuesta de Pascal dice lo siguiente: puedes creer en Dios y después de la muerte descubres que realmente existe. Entonces ganas mucho. Esa apuesta te llevó a ser un ganador. Puede apostar y darse el caso que crees que Dios existe, pero después de la muerte descubres que no existe. Entonces no ganas nada. Pero puedes no creer en Dios, apostar por no creer en Dios, y después de la muerte descubres que realmente existe, entonces pierdes mucho. Esa es la famosa apuesta de Pascal. Albert Einstein, que es otro hombre que habló del tema, él dijo lo siguiente: yo no creo en un Dios personal. Es decir, él no era un religioso, tenía una opinión acerca de Dios. Casi todos los pensadores
y científicos, de filósofos de tiempo pasado, han sido personas que hablaban acerca de Dios, no significaba que pudieran ser creyentes, pero simplemente hablaban de Dios. Él dice, no creo en un Dios personal, pero si algo en mí que puede ser llamado religioso, él lo reconocía, es la admiración sin límites que tengo por la estructura del mundo hasta como ahora la ciencia lo revela. Él admiraba la creación, quedaba embobado con la creación. Entonces, eso es lo que él admiraba de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que a todos estos hombres pudieron crearle esta admiración por la existencia de un ser superior? Y yo diría el mensaje del universo, el sermón del universo. El solo levantar nuestros ojos y ver las estrellas, ver el firmamento, ver la creación de Dios, uno puede decir, ¿cómo alguien puede creer que no existe Dios al ver esta perfección en el universo? Que los planetas no choquen entre sí no es cosa fortuita. La ley de la gravedad no se inventó sola, alguien lo puso. Jeremías capítulo 10, versículo 12 dice lo siguiente, Él hizo la tierra con su potencia, el que puso orden en el mundo con su saber, Él extendió los cielos con su inteligencia. Es decir, la Biblia se ha adelantado a la ciencia. La Biblia se ha adelantado por muchos años a la ciencia. Sus datos registran y sirvieron a muchos investigadores después. Mucha gente que investigan cosas se basaron en lo que la Biblia decía para buscar lo que ellos estaban investigando. Es decir, la Biblia se ha adelantado. Ese libro fue capaz de anunciar anticipadamente muchas cosas de lo que los científicos después descubrieron. Hace más de 3.500 años se creía que la Tierra era plana. El pensamiento de que la Tierra era plana duró durante siglos en la mente del hombre, tal que cuando Colón salió le dijo, mira, cuidado, no te caigas en el borde, no llegues a caerte en el borde. Recién cuando Galileo Galilei y Nicolás Copérnico hablaron de esto, cambiaron un poco la postura. Es cierto que antes de Cristo algunos filósofos ya hablaron un poco de cierta curvatura, de que la Tierra no era plana. No sabían que era redonda, que fuera redonda, pero sí hablaban de que tenía cierta curvatura, curvaturas tales así que algunos de los filósofos llegaron a medir ciertas cosas y lo hicieron conocer. Pero realmente fue recién Cristóbal Colón quien comprobó que uno no se cae al borde del precipicio cuando navega en alta mar y va a distancia. Muchos siglos antes que estos filósofos, antes que Galileo descubriera que la Tierra es redonda y antes que Colón hiciera su travesía, el profeta Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Círculo de la tierra, no plana, círculo de la tierra. Un siglo antes de Cristo, Hiparco de Nicea, matemático, geógrafo y astrónomo, elaboró un primer catálogo de estrellas y llegó a contar más o menos 850 estrellas. Mucho tiempo después, Galileo Galilei, con un rudimentario telescopio, miró y dijo, no son 850, son cientos de millones. Pero antes que Hiparco de Nicea y antes que Galileo Galilei, Jeremías 33:22 dice, como las estrellas del cielo son incontables, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David. Hasta el siglo XVII se pensaba que la luz se transmitía en forma instantánea. Este concepto ha comenzado a cambiar con Newton. Él fue quien habló que la luz estaba compuesta por partículas que viajaban en línea recta. Mucho antes que él, mucho antes, 4.000 años atrás, Job decía lo siguiente, ¿por dónde está el camino de donde mora la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Dónde está el camino que divide la luz? Es decir, muchos años antes que el hombre descubriera, el científico descubriera que la luz se transmitía de esa forma, ya Job lo estaba anunciando. En la antigüedad nada se sabía acerca de las profundidades del mar. En 1873 la fragata británica, el Challenger, descubre cierta profundidad de 8 kilómetros en el mar. Por ahí, por primera vez se habló de las profundidades en ese tiempo. Ya Job hablaba en su libro, casi 4.000 años atrás, y dice, ¿has entrado? Dios le pregunta, ¿has entrado en las fuentes del mar o has andado en las profundidades del abismo?
Entonces, todo lo que el hombre va descubriendo, ya la Biblia lo anunciaba. Antes que los científicos descubrieran que el centro de la Tierra tenía una temperatura de 6.000 grados Celsius, antes de ello el libro de Job hablaba que la Tierra estaba convertida en llama de fuego, el fondo de la Tierra. Todos los hallazgos científicos del siglo XX quedaron en la nada prácticamente con el descubrimiento de estos hombres, el ADN. El ADN ha dejado boquiabierto a todo el mundo y con el descubrimiento del ADN vinieron tantas otras cosas que después inventaron. Ganaron el premio Nobel estos dos hombres por ese descubrimiento. Pero ¿saben qué? 3.000 años atrás el Salmo 139 ya hablaba de este tema. Dice el pasaje allí: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Ese es el ADN. En el ADN está la información de cómo se tienen que formar los órganos. Bien, el libro de los Salmos dice allí que eso Dios lo dispuso de esa manera, no es que estos hombres descubrieron, Dios ya lo había dicho. Hasta hace algunas décadas atrás los científicos pensaban que el sol era eterno, hoy se sabe que tiene fecha de vencimiento. El libro de Isaías habla de esto unos 700 años antes de Cristo. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. El destino final de nuestras almas no es una cuestión de suerte, como pensara Pascal, sino una cuestión de decisión. Uno puede creer en Dios y en su plan de salvación, o descartarlo definitivamente de su vida. El libro de Proverbios, capítulo 16, dice algo tan importante. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. En cierta ocasión, un intérprete de la ley relativamente joven se acercó al Señor y le preguntó acerca de estas cosas y le dijo: cumple con tu religión, le dijo. Y él dijo: esto lo he cumplido desde mi juventud. Desde mi juventud lo he cumplido. Este hombre no tenía paz. Había cumplido, tomó varios caminos y pensó que era el camino recto. Pero la paz del corazón no se obtiene con seguir los caminos del hombre. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es cierto, el hombre con su ciencia ha hecho realmente maravillas y nos ha impactado, nos ha dejado con la boca abierta. Pero ¿saben qué? La Biblia hace tiempo ya hablaba de eso. Dios existe. Y la venida de Jesucristo es una verdad, es una realidad. Y Él tiene la verdad, es la verdad, y Él te llevará a la verdad. Recomendamos a la audiencia tomar a Jesucristo como el Salvador, el único camino. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Muchas gracias. Daniel.